Vamos a comenzar ahora con la jornada de tarde, que tenemos dos ponencias. La primera, Tesis feministas del PC y protocolo contra violencia machista, que yo creo que es la parte igual más desconocida dentro del partido. Y luego tendremos la charla, la ponencia de energía y de crecimiento. La ponencia que tenemos ahora, que la va a presentar con la secretaria del área de feminismo del Partido Comunista, es muy importante porque estamos, Estela, estamos a una semana exacta del 25N. Y entonces, bueno, en todas las escuelas siempre hablamos de feminismo, pero en esta, a una semana vista del 25N y más cuando estamos sufriendo en Castilla y León los recortes de lo que es el gobierno, de la Junta, de Vox y de PP, que a donde más está atacando principalmente es al recorte de los derechos de las mujeres, pues nos parecía que era muy importante tratar este punto. Y también para comentar que no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente que el partido esté presente el 8 de marzo y el 25N, que parece que solamente somos feministas en estas dos fechas, sino que tenemos que hacer un trabajo continuo, puesto que antes hemos visto en la primera ponencia que es una línea base de actuación, una línea central, el tema del feminismo, pues hay que hacer más actividad feminista y siempre tener en cuenta esa visión feminista en todas las actividades que hacemos el partido. Entonces no vale con ser feminista el 25N y el 8M, que entiendo que todos y todas somos feministas esos días, pero hay que hacerlo también el resto del año. Y bueno, no quiero hablar más, doy el paso a Estela para que empiece con la ponencia de las tesis feministas del Partido Comunista de España. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias por asistir, gracias también a las compañeras que han organizado esta jornada de formación. Voy a hablar de dos cuestiones. En primer lugar, el apartado de feminismo dentro de las tesis políticas en los documentos aprobados en el 21 Congreso del partido, que fue el año pasado en verano. Y en segundo lugar, el protocolo de actuación del PC contra las violencias machistas. El protocolo se aprobó en el año 2019 y el primer documento que voy a comentar, que es el apartado de feminismo, como he dicho, se aprobó el año pasado en el Congreso. Se titula el documento Lucha contra el patriarcado, se elaboró dentro del área feminista por consenso y después se llevó al Congreso a debatir, enmendar, se aprobaron algunas enmiendas. Este documento tiene tres apartados. El primero se titula El avance feminista 2017 a 2022, el segundo la intervención en la lucha feminista, retos principales y líneas políticas, y el tercero el partido y la defensa de las libertades y derechos afectivos sexuales. Entonces voy a hacer un resumen de estos tres apartados. En la parte sobre el avance feminista 2017-2022 se parte de la época de la crisis, el análisis de la época de la crisis que comenzó en 2018, se analiza la situación de desigualdad que se remarca en todas las crisis y siempre la desigualdad se agrava respecto a las mujeres en los contextos de crisis económica, se refuerzan los roles de género, al tener las mujeres unos peores trabajos se desprecian dichos trabajos, se trata de trabajos peor remunerados, incluso algunos no remunerados, que son los que se refieren a la sostenibilidad de la vida, es lo que ha comentado antes Elena. Entonces, en este ámbito europeo se analiza el retroceso en derechos y libertades en esta época de la crisis, como he dicho. Después se habla del impulso del movimiento feminista en las huelgas del 8M. Se recuerda cómo en el año 2014 hubo unas movilizaciones en relación con la reforma del aborto. Recordáis que estaba como ministro Gallardón y hubo movilizaciones en todo el Estado y sobre todo centralizadas en Madrid. Muchas mujeres se incorporaron en ese momento al movimiento feminista. Desde ese momento el movimiento feminista ha jugado un papel de vanguardia y fue un momento clave también en 2018, la huelga del 8 de marzo. Aquí se habla de la cuarta ola feminista, analizando la historia del feminismo se ha hablado de tres olas, pues en este momento se está hablando de la cuarta ola del feminismo. Hay varios factores que influyeron en el triunfo de la huelga del 8M, el triunfo en cuanto al seguimiento de la huelga y de la movilización en las calles. Por un lado, la precariedad en las condiciones de vida de las mujeres y por otro, la unidad de las feministas que logró las movilizaciones masivas. Además, a nivel de argumentario, se consiguió llegar a la población porque de lo que se hablaba era de lo que afecta a la vida real de las personas.
En la huelga del 8M del 2018, si recordáis, se hablaba de 4 ejes, que era laboral, estudiantil, consumo, cuidados. Se convocó la huelga en esos cuatro ámbitos, y si recordáis, el lema era: si las mujeres paramos, se para el mundo. La huelga se refería solamente a las mujeres para mostrar qué pasaría si las mujeres no estaban. Entonces se hizo la huelga laboral de trabajo, la huelga estudiantil, y luego, en otros 2 ámbitos que era más novedoso, la huelga de consumo y la de cuidados. Se consiguió llegar a todas las mujeres y se evidenciaron las contradicciones del sistema capitalista y patriarcal. Fuimos capaces, las comunistas dentro del movimiento feminista y en general, de hacer llegar a la población un argumentario que era el que se venía defendiendo en nuestros ámbitos, pero fuimos capaces de extenderlo a toda la sociedad y que se comprendiera que lo que veníamos defendiendo era una lógica o un sentido común, porque se habla de la vida real de las personas, es decir, personas que tienen malas condiciones de vida, trabajos precarios, que tienen que cuidar a familiares cuando tienen alguna enfermedad porque el Estado no se hace cargo de esas personas. Y todo esto, cuando se convocó a la huelga y se comunicaba a la gente en la calle, todo el mundo lo entendía y todo el mundo estaba de acuerdo, porque estamos hablando, como he dicho, de lo que afecta a la vida de la gente. Otro de los puntos dentro de este apartado que estoy comentando, que se titula El avance feminista 2017-2022, otro de los puntos es el frente institucional, en el que se habla de la participación en el Ministerio de Igualdad, y también se habla de lo que trajo consigo la pandemia. En cuanto al Ministerio de Igualdad y también el Ministerio de Trabajo, como hemos tenido compañeras que han trabajado en estos ministerios, se han visto avances que han afectado de manera positiva a las mujeres. En cuanto a la pandemia, pues también se ha hecho evidente durante la pandemia la desigualdad de género y de clase, y que las mujeres trabajadoras han sido las que han arriesgado su salud para cuidar a otras personas, y la mayoría en condiciones de precariedad. Se ha visto en la pandemia la importancia de determinados trabajos, es decir, qué trabajos son realmente importantes para la vida de la gente y para sobrevivir y cuidar la salud, digamos, y estos trabajos están ocupados mayoritariamente por mujeres y además son más precarios, tienen peores condiciones a pesar de su relevancia para el mantenimiento de la vida. Después tenemos un apartado que continúa desarrollando el tema de la pandemia y cómo el movimiento feminista se ha mantenido durante la pandemia, porque si recordáis, he comentado la huelga del 2018, al año siguiente era el 2019 que caía en fin de semana, entonces no se convocó huelga, pero hubo unas movilizaciones muy grandes también. Al año siguiente, el 2020, también hubo manifestaciones muy grandes. El 2020 fue cuando se extendió la pandemia y cuando se culpó al movimiento feminista de haber extendido la pandemia, porque justo fue el 8 de marzo y luego el día 14 se decretó el estado de alarma y se empezó a difundir por la extrema derecha que había sido culpa del 8M. Bueno, durante la pandemia, aunque estábamos cada uno en nuestra casa, el movimiento feminista ha seguido funcionando, incorporando todo lo que afectó la propia pandemia a los derechos de las mujeres. Y, por ejemplo, se ha observado cómo durante la pandemia se incrementaron los casos de violencia machista más extrema por el tema del confinamiento, y se ha hablado también, se analizó el tema laboral y demás. Luego, se habla también en el documento de la violencia institucional, porque a pesar de algunos avances legales que ha habido, sigue habiendo personas o sectores en algunas instituciones que están en contra de las políticas feministas. Entonces, en muchas ocasiones ocurre que se niegan a aplicar esta normativa o la bloquean o boicotean de alguna forma. Después se habla también en el documento de la macroencuesta de violencia contra la mujer que hizo el Ministerio de Igualdad. Aquí se observa cómo en los últimos años, más recientemente, ha crecido
la ideología contraria al feminismo. Esto es una reacción, como ha contado Elena anteriormente, una reacción frente al poder que ha ido tomando públicamente la ideología feminista, digamos, pues quien pierde con los avances en derechos tiene como forma de luchar una manera de utilizar la comunicación atacando los avances en los derechos de las mujeres. Entonces, una de las muestras de estos retrocesos se puede ver en las encuestas que se hacen a la juventud, donde vemos que hay jóvenes que niegan la violencia machista, que les parece normal, que tienen actitudes machistas y homófobas y violentas, discurso del odio. Esto, como decía, voy retomando, es el primer apartado sobre el avance feminista. Entonces, después de hacer todo este análisis de los últimos años, desde el anterior congreso hasta el que tuvimos el año pasado, que fue en verano, después de hacer todo este análisis, como digo, se ha hecho un análisis de cómo intervenir en la lucha feminista, qué avances podemos conseguir partiendo de lo que he contado. Intervención en la lucha feminista, retos principales y líneas políticas. Bueno, perdón, si voy muy rápido me decís, o si queréis que... ¿Vale? Si hay dudas, que la gente pregunte. Vale. Estamos entretenidos, por lo menos. Vale. En el contexto actual, la crisis de régimen sigue abierta, mientras que se mantenga un arco parlamentario no bipartidista. Entonces, nuestra intervención como partido en la lucha feminista pasa por ser capaces de transversalizar el feminismo a todos los frentes en los que intervenimos, tanto institucionales como en otros ámbitos, porque intervenimos en las instituciones, por supuesto, y también en los movimientos sociales y en la calle en general. Aquí se habla de que no debemos alejar nuestro discurso de los problemas reales de las mujeres trabajadoras desde el punto de vista del feminismo de clase y con una propuesta propia. Dentro de este punto hay a su vez varios subapartados que hablan de cosas más concretas, es decir, tenemos que intervenir en la lucha feminista en general. Esto lo hacemos tanto en nuestra organización como en otras organizaciones de las que formamos parte y también a nivel local, regional, comarcal, lo que haya en cada lugar, y aparte de eso, pues intervenimos en temas concretos. Por ejemplo, abolición de la mercantilización del cuerpo de las mujeres. El patriarcado usa el cuerpo de las mujeres como fuente de ingresos. Es un negocio millonario que se sustenta en la feminización de la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres. En el Partido Comunista apostamos por la abolición de la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Esta mercantilización se evidencia, por ejemplo, en tres tipos de negocio que se hace con los cuerpos de las mujeres: prostitución, pornografía, alquiler de úteros. En el Congreso del partido se ha debatido sobre estos tres temas y se ha posicionado el partido en contra de las tres cosas. En primer lugar, la prostitución. El proxenetismo es un sistema que utiliza a las mujeres para beneficiarse de su cuerpo y además es la base de la trata. Para acabar con la prostitución hay que penalizar la demanda y reeducar a la sociedad en unas relaciones afectivo-sexuales libres y en igualdad. En España, la primera formación política que se declaró abolicionista de la prostitución fue el Partido Comunista y después Izquierda Unida. En el año 2015, el MDM, el Movimiento Democrático de Mujeres, impulsó la red de municipios libres de trata y se han llevado mociones a los ayuntamientos. Se han aprobado, en algunos lugares se han podido desarrollar, en otros no. Esto es curioso porque, es curioso lo que voy a contar ahora, que es el año pasado se han vuelto a llevar en muchos ayuntamientos esta moción y había gente que pensaba que era nueva. No era nueva porque llevaba ya desde el año 2015 y esta red de municipios libre de trata llevaba funcionando desde ese año. Esto en cuanto a la prostitución, que como digo, en resumen, estamos en contra de la prostitución porque supone mercantilizar el cuerpo de las mujeres y utilizarlas. En cuanto a la pornografía, en el 20 Congreso se dejó abierto el debate, pero después se ha ido debatiendo sobre el tema y se ha llegado a la conclusión de que también debe abolirse. La pornografía es la propaganda de la prostitución y ofrece modelos de relaciones donde las mujeres son cuerpos a los que es legítimo humillar, oprimir, violar. La pornografía se ha convertido en la escuela
de muchos jóvenes. Se dice que es la escuela de las violaciones y de las degradaciones. Hay mucha gente que se educa en la sexualidad a través de la pornografía. Esto también está en relación con la falta de educación afectivo-sexual en la escuela, en los institutos. Lo que también lleva a quienes se oponen a que haya esta educación diciendo que es adoctrinamiento. Es decir, hacer una educación afectivo-sexual es adoctrinamiento, está mal, pero luego en la vida privada la gente puede acceder a todo tipo de vídeos que enseñan violencia contra las mujeres. Y en tercer lugar, en este punto sobre la mercantilización, está el tema del alquiler de vientres, gestación subrogada, tiene muchos nombres. Esto se he dejado ahora un poco atrás, pero sí que en la época en la que Ciudadanos tenía más representatividad, estaba muy en el debate político el tema de los vientres de alquiler. En España es ilegal ponerse de acuerdo con una mujer para que geste un hijo y se le entregue a alguien. Está prohibido, está en el Código Penal, está prohibido. ¿Qué ocurre? Que la gente se va a otros países donde no está prohibido y se trae a los bebés, y luego ahí hay unas interpretaciones de la ley de los registros y el notariado y demás, no la ley, perdón, de la delegación, no me acuerdo cómo se llama, la Dirección General de los Registros y el Notariado, que hace ahí unas interpretaciones para proteger a esos bebés que ya han nacido, pero que al final sirve de puerta para que se siga haciendo. El alquiler de vientres vulnera los derechos humanos de las mujeres con las que se contrata este servicio, digamos, y también vulnera los derechos de los bebés porque son unos bebés a la carta que se han comprado. Haya o no intercambio de dinero, esto es contrario a los derechos humanos. El siguiente apartado habla de erradicar las violencias institucional y vicaria. Es otro de los ámbitos en los que intervenimos. Dentro del ámbito de la violencia machista, estamos en contra de la violencia machista, por supuesto, estamos en plataformas, asambleas y demás, y también legalmente luchamos en contra de esta violencia. Pedimos que haya medios y demás. Y aquí se citan dos puntos en los que hay que continuar incidiendo, que uno es la violencia institucional y otro es la violencia vicaria. La violencia institucional se refiere a la falta de protección por parte de algunas instituciones o a la falta de medios en cuanto a la protección de las víctimas. Por ejemplo, si se elimina o no se financia, por ejemplo, casas que pueda haber de acogida, es que en nuestra comunidad los ejemplos que pueda poner son muy pocos porque como no se ha desarrollado nunca o muy poco se ha desarrollado, pues no es que hayamos tenido una regresión, sino que no ha habido anteriormente. O sea, no hay regresión como puede haber, por ejemplo, en Andalucía, que antes había cosas y las están quitando. Es que aquí ni siquiera las ha habido. Entonces, ¿qué pasa sobre todo en el ámbito rural? Que una mujer que esté en situación de emergencia no tiene a dónde ir. A lo mejor puede ir un día de diario a pedir ayuda a los servicios sociales en tal pueblo que tiene un horario, pide ayuda. Pero la persona que esté en una situación en la que necesita ayuda inmediata, en muchos lugares no puede ir a ningún sitio. En algunos sitios a lo mejor hay el centro de salud que está abierto 24 horas, vaya, pero es que en otros pueblos ni siquiera hay eso. Entonces, todo esto es una violencia institucional porque lo que significa es que las instituciones no están dando respuesta a las necesidades de las víctimas de violencia machista. Otro de los aspectos de la violencia institucional es el tema del síndrome de alienación parental, que lo utilizan algunos tribunales para argumentar que la custodia de los hijos y las hijas debe ser compartida. Perdón. Este síndrome lo que defiende es que uno de los progenitores pone a los hijos en contra del otro, por eso lo llaman síndrome de alienación parental, es decir, aunque una niña o un niño diga que quiere estar con su madre solamente porque su padre es un violento, por ejemplo, pues el juez dirá, no, es que la madre le ha puesto en contra y lo que corresponde es la custodia compartida. Y también en algunas ocasiones se ha visto que personas con antecedentes de violencia machista se les reconoce la custodia compartida, cuando no debería ser así, porque cuando una persona es violenta con la pareja también puede ser violenta con las hijas, con los hijos.
Y luego el tema de la violencia vicaria, este término designa a la violencia contra las hijas y los hijos como forma de hacer daño a la pareja, o sea, como forma de hacer daño a la madre. Después se habla en el documento de la reconstrucción del movimiento feminista y se dice que es importante que el movimiento feminista anticapitalista de la cuarta ola mantenga la movilización y se cohesione en lo que nos une y no en lo que nos separa. Aquí se reflexiona también sobre algo que hemos comentado anteriormente, que por ejemplo el 8 de marzo, últimamente en los últimos años, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, mucha gente sale a la calle, eso significa que hemos hecho llegar el mensaje y está muy bien. Lo que pasa es que eso luego no se traduce en la participación de la sociedad en el movimiento feminista o en otras movilizaciones o en otros cambios sociales. Hay gente que a lo mejor dice, venga, el 8 de marzo hay que salir a la calle, vale, pero al día siguiente se van a su casa y ya está, y a lo mejor no salen a reclamar otras cosas o no las reclaman de forma individual, por ejemplo, el derecho al aborto en Castilla y León. En Castilla y León el derecho al aborto no ha estado garantizado nunca en la sanidad pública, solamente en algunos lugares se puede hacer, en algunas provincias ni siquiera se puede en un lugar, o sea, te tienes que ir a otra provincia, eso significa tener que viajar y esto pone en riesgo la salud, aparte de el tema económico y tal, porque bueno, al final la sanidad pública lo acaba compensando, ¿no? Pero no puede ser que una persona se tenga que ir, por ejemplo, a Madrid a que le realicen un aborto. Esto no es una cosa que sea fácil psicológicamente y además tienes que irte a otro sitio, luego volverte, a lo mejor estar en riesgo cuando igual tenías que estar ingresada un par de días, pero al ser así, pues no te queda otra manera. En fin, esto no puede ser. Y esto lo hay que luchar día a día y todas estamos apeladas a hacerlo. Y otra de las cosas que he citado es la cohesión del movimiento feminista. Aquí esto se refiere a estar unidas y no perder de vista a dónde vamos y no perder de vista que estamos luchando por los derechos de todas y que aquí no se trata de ponerse de acuerdo en teorías o en debates filosóficos, sino en ver que tenemos que defender los derechos de todas y que tenemos que ir a lo concreto y a lo material, porque para eso estamos. Y de ahí partimos con las movilizaciones, las grandes movilizaciones, y por eso salió la gente a la calle, porque se sentían apeladas y porque hablábamos de cosas normales que afectan a la vida de la gente. Entonces, por eso tenemos que defender la unidad del movimiento feminista y no dividirnos, porque si nos dividimos, evidentemente tendremos menos fuerza y tampoco debemos perdernos en debates que no llevan a ningún sitio. Otro punto habla de la participación de las comunistas del PC en Izquierda Unida, en Unidas Podemos y en el MDM. En Izquierda Unida tenemos la red de activistas feministas, que antes se llamaba Área de la Mujer. Aquí se habla de Unidas Podemos porque esto se hizo el año pasado, se empezó a elaborar anteriormente, teníamos el espacio de Unidas Podemos, la coalición con la que se fue a las elecciones generales la vez anterior. En las últimas elecciones hemos ido en la coalición de Sumar, pues ahora habrá que trabajar en el espacio de Sumar, como se vea. Esto lo que significa es que la gente del PC interviene en el ámbito feminista en todos los espacios en los que participa. El Movimiento Democrático de Mujeres es un espacio plural de carácter estatal y también participa en espacios internacionales. En algunos territorios está más desarrollado, en otros menos, pero de todas formas tiene ámbito estatal y tiene una cohesión y una coordinación estatal, igual que el área feminista del Partido Comunista y también la red feminista de Izquierda Unida. Es importante la cohesión y la coordinación a nivel estatal porque, aunque participamos también a nivel local en las asambleas feministas o a nivel provincial, comarcal, en cada sitio lo que pueda haber, el estar coordinadas a nivel estatal nos hace estar comunicadas y tener una coherencia, y además también ayuda a desarrollar estos espacios. O sea, esto hace que aportemos algo más a estos espacios de los que formamos parte.
Otro de los puntos en este apartado que estaba comentando de ámbitos de intervención es el ámbito internacionalista, porque como somos internacionalistas participamos también a nivel global. La lucha contra el patriarcado debe tener un discurso contra el sistema capitalista y patriarcal, y este sistema capitalista y patriarcal funciona a nivel global, evidentemente. Entonces tenemos que poner en valor una agenda global feminista para defender los derechos humanos y la vida digna de todas las mujeres y de todas las personas en general. Se habla también de un partido feminista. Este partido es feminista en los estatutos y en los documentos, y también tenemos que conseguir que toda la militancia sea feminista. Por eso es importante la formación a la militancia y que los actos tengan transversalidad feminista y que se consiga que participen las mujeres también en todos los espacios. En relación con esto está lo que nos ha comentado anteriormente Elena, que esto es una de las cosas que se va a analizar próximamente dentro del partido para ver cómo se puede hacer para que más mujeres participen en el partido, porque es evidente que si menos del 50% de la militancia son mujeres, algo raro pasa cuando somos más del 50% de la población. Aquí también hay que tener presente que el partido, aparte de ser feminista, debe ser un espacio libre de violencias machistas, y aquí tenemos como herramienta el protocolo, que es lo que voy a explicar después. El feminismo en el movimiento obrero. Aquí se hace una mención a la precariedad, a los cuidados, más o menos lo que he comentado anteriormente, las peores condiciones laborales de las mujeres, la brecha salarial, el trabajo de cuidados, la división sexual del trabajo, y se habla también de algunos avances que ha supuesto la tarea del Ministerio de Trabajo recientemente. Por ejemplo, el tema de las trabajadoras del hogar, que se les ha incluido en el régimen general, o el tema de la temporalidad, que se tiene en cuenta para las jubilaciones, los contratos temporales, como si hubieran sido días completos cotizados, y demás medidas que se han tomado y que se van a seguir tomando seguidamente con el nuevo gobierno. He explicado los dos primeros apartados, la parte histórica y la parte de dónde intervenir, y ahora tenemos un apartado específico dedicado a los derechos LGTBI, que se titula El partido y la defensa de las libertades y derechos afectivos sexuales. El Partido Comunista con Izquierda Unida han sido fundamentales para el avance en los derechos del colectivo LGTBI. Se cita, por ejemplo, en 1977 la fundación del Movimiento Democrático de Homosexuales por parte de unos miembros del partido, y también se citan las movilizaciones que hubo en los años 70 al acabar la dictadura para derogar la ley de peligrosidad social. Fue el primer partido en plantear que la homosexualidad dejara de ser ilegal, y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida fue el primero que defendió el matrimonio igualitario, el primero en llevar una propuesta al Congreso. También Izquierda Unida fue la primera formación política que tuvo un grupo de trabajo LGTBI, que es ALEAS, y también incluyó en el programa político propuestas muy avanzadas en comparación con otras organizaciones en materia de igualdad y derechos para el colectivo. En relación con ALEAS, quería recordar que recientemente se ha vuelto a impulsar ALEAS en Castilla y León, que es el área de libertad afectivo-sexual de Izquierda Unida, y bueno, ha empezado el funcionamiento hace poco. Os animo a seguir la actividad. En este apartado se explica cómo el sistema sexo-género es uno de los pilares en los que se asienta el patriarcado, y esto sustenta la división sexual del trabajo. Es decir, el patriarcado se basa en que hay cosas de hombres, cosas de mujeres. Las cosas de mujeres consisten básicamente en sostener todo lo que no es trabajo remunerado. Entonces, todas las personas que salgan de este esquema no encajan en el patriarcado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar este no encaje para mostrar cómo el patriarcado está interesado en cómo el capitalismo está interesado en perpetuar esta división sexual del trabajo.
En los momentos de crisis capitalista se ha comprobado que aumenta la violencia machista y los ataques físicos e ideológicos contra el colectivo LGTBI. Esto lo podemos ver recientemente. Momentos de crisis capitalista, momentos de crisis en general. Por ejemplo, estos días las manifestaciones en contra del nuevo gobierno que le acusan de ilegitimidad están aprovechando para insultar, para hacer ataques homófobos que no tienen sentido, y es el estilo de esta gente. Discurso del odio, violencia en general en contra de la democracia, en contra de las libertades, va todo junto. Y uno de los apartados que se trataron en este punto de libertades LGTBI es el tema de las personas trans. El partido se posiciona en contra del tutelaje externo de las personas trans y a favor de la posibilidad de desarrollar libremente la personalidad, y para ello son necesarias políticas públicas y leyes estatales para la igualdad efectiva del colectivo LGTBI. Recientemente se ha aprobado esta ley de igualdad para el colectivo LGTBI. Hay que recordar que este documento se hizo en junio pasado, entonces la ley se aprobó a principios de este año. Dentro del colectivo LGTBI, las personas trans son quienes tienen mayores tasas de desempleo. Se incluye aquí unos datos estadísticos que explican cómo las personas trans tienen unas condiciones de vida muchísimo peores que el resto de la población en general, porque su condición les hace objeto de ataques y discriminaciones en todos los ámbitos. Tienen muy difícil encontrar trabajo. Muchas de ellas se ven abocadas a la prostitución como única solución. Y por supuesto son necesarias leyes y políticas públicas que les ayuden a desarrollar una vida en igualdad. En las reivindicaciones del colectivo LGTBI y en la lucha feminista hay muchos aspectos en común, porque, como hemos hablado, el patriarcado y el sistema capitalista está en contra de las mujeres y también en contra de las personas LGTBI porque no encajan en su esquema. Entonces, es importante que el movimiento feminista sea un aliado del movimiento LGTBI porque luchamos por lo mismo, defendemos lo mismo y tenemos en contra a la misma gente. Desde el PC entendemos que la lucha por la igualdad debe ser una lucha de clase, feminista y transversal. En este documento también se incluía la creación dentro del área de feminismo del PC una secretaría específica LGTBI que ya se ha creado. Al igual que en Izquierda Unida teníamos áreas desde hace muchos años, en el partido no había un área específica y ahora se ha creado dentro de la Secretaría de Feminismo. Entonces, dentro del área de feminismo, esta Secretaría LGTBI tiene miembros del área feminista y luego una persona de cada región. En Castilla y León estoy yo y tenemos reuniones periódicamente y demás. Y también tenemos relación con ALEAS porque el tema que se trata es el mismo. Y por último, antes de pasar al protocolo, tenía aquí apuntadas 2 películas para recomendar que he visto recientemente, que creo que pueden estar bien para hacer algún acto si tenéis ideas de actos y demás. Una es Pride, que habla sobre la lucha minera y la lucha LGTBI en el Reino Unido, que fue en los años 70. Muchos años, sí, cuando sí, las 60 o 70, con las huelgas de la minería. No, de los 80. Sí, En los 80, cuando Thatcherismo. sí, no me acuerdo. Pues esa está muy bien para poner así en Orgullo. Sí, Trae orgullo. Sí. Vale. Y la otra que la he visto hace poco se titula Te estoy amando locamente, es de este año, que lo que me parece interesante es lo que he comentado antes de el año 77, las manifestaciones que hubo contra la ley de peligrosidad social. Vale, esto es lo que he explicado, es el documento aprobado en el Congreso. Y ahora voy a explicar el protocolo contra las violencias machistas. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda o queréis que extienda algo? Al final Vale. hacemos la ronda de nos intervenciones. tomamos el tiempo, vale. Vamos muy bien, porque ten en cuenta que hemos empezado por media hora tarde, o sea que tenemos... Yo que tengo que marchar. Ah, tienes que marchar. Pues son las 5. Pero sí, vale, que no sé si estoy yendo muy rápido o No, yo creo que bien. Vale, este es el resumen del documento. De todas formas, estos documentos
tenéis acceso todo el mundo porque están publicados y enviados al correo y tal. En la web. Sí. Ahora voy a explicar el protocolo. Protocolo de actuación del PC contra las violencias machistas. Esto, claro, tiene una estructura tipo ley porque es una norma que regula una cosa muy seria. O sea, tiene que tener mucho detalle y una estructura clara. Exposición de motivos que explica por qué se hace este protocolo, ámbito de aplicación, concepto de partes, hechos, proporcionalidad, tipos de procedimiento, medidas cautelares, medidas de protección y sanción, medidas de corrección y prevención, tratamiento público y mediático de los casos, seguimiento del protocolo, acompañamiento a las víctimas, normativa supletoria y disposiciones finales. Este protocolo se aprobó en 2019 en desarrollo del artículo 82 de los Estatutos del Partido Comunista, que dice que tanto en el ámbito estatal como en las organizaciones existirán comisiones de prevención, control y actuación contra las violencias machistas y se acordará un protocolo de actuación para prevenir la violencia de género en el seno del partido. El protocolo incluye varias definiciones sobre lo que es la violencia machista y una contextualización y cómo se organiza este protocolo, cómo se aplica. La violencia machista es una lacra que recorre nuestra sociedad y la visibilización y caracterización de la misma se está poniendo de manifiesto por el movimiento feminista. Aquí se habla de la fortaleza del movimiento feminista y de su importancia. Las organizaciones sociales y políticas también están impregnadas del patriarcado, incluida la nuestra. Es decir, estamos en una sociedad que es patriarcal y esto se ve reflejado también en las organizaciones. Se manifiestan comportamientos aprendidos en las relaciones personales, en las relaciones colectivas y todo esto se refleja en la militancia. Este partido, al ser feminista, tiene como uno de los objetivos evitar la violencia machista y luchar contra ella. Por lo tanto, dentro del propio partido y en relación con las personas del partido, aunque sea hacia el exterior, se actúa contra la violencia machista. Este protocolo tiene dos voluntades: detectar la violencia, acompañar a las víctimas y luego, en segundo lugar, en general, erradicar todo tipo de violencia machista dentro del partido y incluyendo también dentro de la violencia todas las actitudes machistas. Una de las claves del protocolo es el principio de presunción de veracidad. Dado que no hay una situación de igualdad entre las víctimas y los agresores, se entiende que debe operar este principio de presunción de veracidad que da más verosimilitud a la declaración de las víctimas, dado que ya solamente declarar que eres víctima supone una dificultad. Esto no es algo que se haya inventado aquí, sino que se utiliza también, por ejemplo, en el ámbito del derecho laboral. Cuando se despide a una mujer embarazada, tiene que demostrar el empleador que no la ha despedido por ese motivo. Eso es la inversión de la carga de la prueba, al igual que lo que he comentado, el principio de presunción de veracidad. El primer capítulo habla de las violencias comprendidas en el ámbito de aplicación y son todas las formas de violencia patriarcal y contra la mujer. Se definen lo que son las violencias machistas, la violencia contra las mujeres, todo esto son definiciones que están fijadas a nivel internacional. La violencia machista o la violencia contra las mujeres es toda la violencia que se ejerce contra una mujer por el hecho de serlo. Es decir, aquí no se habla de ser pareja o no ser pareja, eso es indiferente. Este protocolo se refiere a todas las formas de violencia machista y se refiere en concreto a una serie de hechos que se citan aquí. Acoso sexual, acoso por razón de sexo, violencia machista, violencia o acoso sobre terceros por acompañar a la víctima. Esto os recordará si habéis estudiado el Estatuto de los Trabajadores o si lo habéis estudiado o leído. Se habla de acoso sexual, acoso por razón de sexo, las definiciones son las mismas. Acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o no verbal de naturaleza sexual no deseado, sin que me dé mutuo acuerdo, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la integridad física o psicológica de una persona.
que tenga el propósito o el efecto. O sea, puede ser con intención o no con intención, pero que produzca el efecto. Y después se pone aquí unos ejemplos de actitudes de acoso sexual. Acoso por razón de sexo se refiere a cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Es decir, se le acosa, se le trata mal por razón de su sexo. Violencia machista o violencia contra la mujer, cualquier acto de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo y que tenga o que pueda tener un resultado de daño o sufrimiento. Y también incluye las amenazas. Y luego se recogen también las violencias contra las personas que acompañan a las víctimas en el proceso de denuncia. Después se habla del concepto de partes comprendidas en el ámbito de aplicación de este protocolo y se dice que se entiende por denunciante, víctima. Denunciante es la persona que pone en conocimiento de los hechos, la víctima es la mujer que sufre la violencia, víctima indirecta son otras personas relacionadas con el asunto que también hayan recibido algún tipo de violencia, el perjudicado, que puede ser una persona individual o colectiva, pueden ser personas que resulten perjudicadas por los hechos que no tiene por qué ser la víctima, por ejemplo, personas que ostenten cargos de responsabilidad de la organización o que participen en otros actos. Es decir, si una persona que milita en este partido es un violento, es un acosador, esto va a afectar a toda la organización porque va a crear una mala imagen de la organización y evidentemente tenemos que mostrar que esta organización está en contra de las actitudes de esa persona y que no se acepta de ninguna forma. El denunciado es la persona cuya actuación y comportamiento es objeto del protocolo. Coadyuvantes, las personas que le pueden haber ayudado, alentado a cometer los hechos. También se habla de la definición de testigos, que son quienes tienen conocimiento de los hechos, y acompañantes, las personas que acompañan a la víctima a lo largo de toda la aplicación del procedimiento. Después hay un apartado que habla de la graduación de los hechos y la proporcionalidad. La graduación se refiere a los tipos de hechos que se califican en 4 tipos: leves, graves, muy graves y gravísimos. Esto lo realiza la comisión que vaya a analizar el asunto en concreto según las circunstancias. Y también se aplica aquí el principio de proporcionalidad entre los hechos y el procedimiento a seguir. Es decir, debe haber una proporcionalidad entre cómo son los hechos de graves o leves y cuál es el procedimiento que se aplica y las sanciones que finalmente se aplican. A continuación se habla de cómo son los procedimientos, primero los principios y luego los diferentes pasos. Principios de los procedimientos: agilidad, inmediatez, protección de la intimidad, confidencialidad, dignidad de las partes que forman el proceso, garantizar la protección y cuidado de la persona agredida y de su entorno. Estos son los principales principios que debe seguir el procedimiento. Y después se habla de la presunción de veracidad, que es lo que he explicado al principio, y de proteger a la víctima. Es decir, este procedimiento debe ser ágil, debe servir para esclarecer los hechos y para proteger a la víctima. Según el tipo de hechos que se hayan producido, hay un tipo de procedimiento. Tenemos 3 tipos de procedimientos: sencillo, ordinario y complejo. El sencillo para hechos leves, el ordinario para hechos graves o muy graves, y el complejo se aplica cuando hay factores externos que hacen que sea más complicado el asunto en concreto. El procedimiento sencillo, esto lo voy a explicar más despacio. Cuando los hechos son leves, se aplica el procedimiento sencillo. La finalidad es buscar una solución que implique la rectificación y la evitación de que vuelvan a producirse los hechos. Concienciación sobre el hecho, amonestación, prevención, se persigue la reflexión individual y colectiva y reparación de la víctima. Si se considera pertinente y está de acuerdo la víctima, se hará una mediación para evitar conflictos posteriores y se hará un informe. Es decir, los hechos son leves, se busca que la persona se corrija y que aprenda y en general que se eviten nuevas actitudes similares.
El procedimiento ordinario se aplica para hechos graves o muy graves. Primera fase se nombra una instructora o más de una o varias personas que van a hacer la instrucción, o sea, la investigación de qué es lo que ha ocurrido. Pueden ser mujeres y hombres. Aquí, en primer lugar, se ponen en contacto con la persona denunciante para valorar la complejidad, las pruebas, los pasos a seguir, la investigación, la protección. Todo esto no es, quiero aclarar que no es al margen de la legalidad. Esto es una forma de ayudar internamente y, si es necesario, se acompaña a la persona a denunciar o lo que corresponda. Lo que pasa es que hay situaciones que a lo mejor no dan para una denuncia, porque a lo mejor se consideraría no muy grave en el lugar donde se va a denunciar, pero sí que es una actitud que se rechaza y que no queremos, entonces se actúa internamente. Entonces, cuando estamos ante algún asunto que se califique como grave o muy grave, primero habrá una fase de instrucción, que es investigación de lo que ha ocurrido, se contacta con la víctima, se le informa y se hace un informe. Y después, en la segunda fase, se contacta con el denunciado y se valora sobre las medidas que se pueden tomar. Se hará también un informe. Se habla aquí de los plazos. Concluida la fase de instrucción y el expediente completo, se hará un informe final con una propuesta de sanción. La parte que ha hecho la instrucción, es decir, toda la investigación y se ha puesto de acuerdo con las dos partes implicadas, hace una propuesta de sanción, medidas definitivas, medidas de corrección, prevención. Por ejemplo, una medida puede ser la expulsión del partido. Claro, evidentemente esto no lo puede decidir un juez. Aparte de todo el procedimiento penal que haya que seguir en su caso, hay que seguir este procedimiento interno. Luego, en cuanto al procedimiento complejo, no se trata de un diferente tipo de procedimiento, sino que añade alguna cosa más en relación con asuntos más complicados. Por ejemplo, cuando hay un tratamiento mediático del caso, cuando ha salido en la prensa, tiene que intervenir o ayudar a alguna persona que sepa cómo funciona el asunto y que pueda explicar cómo se trata esto hacia afuera. Cómo ayudar a la víctima, cómo proteger su intimidad y demás. También en esta parte del procedimiento complejo se habla de intervención de profesionales especialistas, por ejemplo, profesionales de psicología o lo que fuese necesario, y acompañamiento ante las administraciones públicas y sus servicios y entidades especializadas en violencia machista. Es decir, si se considera necesario, si la víctima lo considera necesario, se la acompañará a donde corresponda, a los medios que haya en su región, en su provincia y demás. A continuación se regulan unas normas de aplicación común a todos los procedimientos. Por ejemplo, se dice que todos los procedimientos deben ser concluidos. Cualquier procedimiento que se abra debe desarrollarse y concluirse. Se inscribe en un registro que lo gestionan los responsables del área interna del secretariado. Se hacen constar los expedientes abiertos. Las resoluciones se comunican a la víctima, también se notifican al agresor, digamos. Y en cuanto a la ejecutividad de las resoluciones y los recursos, pues se dice en el protocolo que las resoluciones son directamente ejecutivas, es decir, cuando hay una resolución la hay que aplicar, pero hay un plazo para recurrirla, se regula aquí con el plazo de 20 días hábiles desde la notificación, plazo para recurrir, después se resolverá y demás, pues esto como en cualquier procedimiento. Después de los procedimientos se explican las medidas cautelares y medidas de sanción, que no tienen por qué ser las que se enumeran aquí, porque este protocolo está en continuo cambio y análisis según sea necesario, según se vea necesario. Entonces se ponen una serie de ejemplos, pero en cada caso concreto se podrían llevar a cabo otras medidas que se considerasen oportunas. En cuanto a medidas cautelares, que son medidas de prevención, se aplicarán todas las que sean pertinentes. Y aquí se
se explican unas cuantas en concreto. Por ejemplo, revocación de responsabilidades, suspensión de militancia, medidas cautelares son provisionales. Mientras se están aclarando los hechos, se puede decir que esa persona deje de tener responsabilidades, se le suspenda de la militancia. Aquí estamos hablando del agresor, claro, no de la víctima. Que se le prohíba representar a la organización públicamente, que se le prohíba participar en actos, que se le prohíba acceder a locales de la organización. Todo esto en forma de prevención y también como manera de mostrar rechazo a esos hechos. En cuanto a las medidas de protección y sanción que se incluirán en la resolución, es decir, ya no son provisionales, hay una serie de medidas que son para proteger a la víctima y otras que son de sanción al agresor. Las de protección a la víctima pues serán las que se estimen necesarias. Por ejemplo, acompañamiento para el ejercicio de su actividad política y responsabilidades, seguimiento telefónico, acompañamiento físico, acompañamiento a otras personas dependientes de la víctima para facilitar su actividad política o responsabilidades en el partido, asesoramiento y acompañamiento en la solicitud de medidas ante administraciones sanitarias, judiciales, servicios sociales y demás. Y luego, en cuanto al agresor, se impondrán las sanciones que correspondan y se incluirán las medidas cautelares si se deben hacer permanentes. Las mismas medidas que he citado antes son las que se pueden aplicar como permanentes: suspensión, expulsión, suspensión de la militancia durante un tiempo o de forma perpetua y demás. Todo esto para mostrar el rechazo de este partido a todas las actitudes machistas. En el capítulo siguiente, en el capítulo 7, se habla de medidas de corrección y prevención a futuro, porque el objetivo de este protocolo no es solamente castigar las conductas que son reprobables, sino también concienciar, sensibilizar, evitar a futuro estas actuaciones. Porque queremos tener unos espacios libres de violencias machistas y queremos acabar con el capitalismo y el patriarcado. Queremos una sociedad libre entre iguales. Todas las resoluciones incluirán también medidas formativas para el denunciado y los coadyuvantes. Y además se continuarán llevando a cabo medidas de prevención y de formación en general. O sea que este protocolo, aparte de ser un medio para atender a la víctima, para sancionar al agresor, también sirve para evitar las violencias machistas en general y conseguir unos espacios más libres. Después tenemos un apartado específico sobre el tratamiento público y mediático de los casos que son objeto de este protocolo. Se explican una serie de casos que pueden producirse. Por ejemplo, puede ocurrir que salga a los medios algo que haya ocurrido o que se haya denunciado, y se explica aquí cómo se actuará. Por ejemplo, en primer lugar, se pone en conocimiento de la Comisión de Violencias Machistas del partido, se pone en conocimiento lo que se ha publicado para activar el protocolo. Puede ser que nos enteremos de la actitud violenta por parte de los medios, pues en ese momento se pondrá en marcha el protocolo. O se comunicará cómo se está dando tratamiento al asunto en los medios y demás. El siguiente capítulo habla de los mecanismos de aplicación del protocolo y define la comisión, cómo se organiza la comisión. Se dice que para la aplicación de este protocolo se creará una comisión de ámbito estatal y además habrá enlaces en cada territorio. En cada territorio habrá mínimo un hombre y una mujer que harán de enlace con esta comisión estatal. Se formará también un equipo de expertas y expertos. Se trabajará de forma coordinada con toda la organización. Esta comisión tiene, como he dicho, a 2 personas mínimo de cada región. Se reúne de forma periódica para analizar la aplicación del protocolo y también se reúne, claro, cuando hay algún asunto que tratar. Hay un correo para contactar con esta comisión que se puede utilizar por cualquiera que lo necesite o que conozca de algún asunto. A continuación se habla aquí del proceso de acompañamiento de las víctimas. Se explica cómo una víctima puede sentirse desprotegida, qué tipos de comportamiento puede tener, qué tipos de necesidades, qué síntomas puede haber cuando una persona está sufriendo violencia machista.
y cómo actuar. Hay que comprender la complejidad de lo que supone la violencia machista, que muchas veces las mujeres no quieren denunciar o necesitan ayuda y no lo expresan. Para todo esto, por supuesto, se puede acudir a expertas externas. Habrá que mostrar la disposición de ayudar a la persona, ponerse a su disposición y demás. Y por último se habla aquí de unas normas supletorias, es decir, lo que no esté aquí regulado o lo que no esté definido, pues se puede completar con lo que dice la normativa, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley Orgánica contra la Violencia Machista, el Convenio de Estambul, que contiene definiciones, la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito. Y luego al final se cita aquí que el uso contrario a los objetivos de este protocolo será causa de expediente disciplinario, es decir, quien mal utilice este protocolo será expedientado. Y eso es todo. Como he dicho antes, estos dos documentos los tenemos, entonces se trataba de hacer un resumen en explicación y si tenéis alguna duda pues me podéis decir. Y luego, por supuesto, si lo leéis o lo tenéis que usar alguna vez y hay alguna cosa que explicar, estoy a disposición y cualquiera de las camaradas está a disposición también. Pues un aplauso, ¿no? Sí, vale. Vale, pues abrimos una ronda de intervenciones. Vale, pues que no sean muy largas las intervenciones, ¿vale? Para que pueda responder a toda la compañera. Y lo mismo, como hemos hecho durante toda la jornada, levantáis la mano y que reflexiones o preguntas, más o menos acotarlas, ¿vale? Para que no sean muy largas. Y pues empezamos a coger palabras. De que quien quiera levante la mano. Vale, vamos a empezar con estas. Pues mira, empezamos por Pilar, Carlos y luego yo. No, yo era una duda que me entraba con lo del tema del protocolo. Cuando hablas de las personas instructoras, si viene, de mérito mío porque no me lo he leído, con calma, pero si las personas instructoras hay algún procedimiento para elegirlas y si se les exige algún tipo de formación. Esto era una duda que se me planteaba ahora a la hora práctica del uso del protocolo, ¿no? Por pensar en cosas de protocolos. Me parece muy bien lo de la inversión de la carga de la prueba, porque yo que estoy también con el protocolo de acoso de la Junta, hemos tenido mucho problema antes de aprobarlo porque la Junta nos planteaba lo primero una hoja entera dedicada a las denuncias falsas. Entonces nos ha costado mucho trabajo eliminarlo directamente del texto, que era una cosa que no tenía ningún sentido, pero era lo primero que nos plantearon. Entonces está muy bien que aquí se hagan las cosas, bueno, como no cabía de otra manera, que yo estaba segura. Pero aquí la duda es que es que no tengo, si hay alguna forma con el tema de la comisión instructora. Y después, la preocupación por el tema de la protección de datos, ¿no? Incluso dentro de la propia organización, cuando se da este tipo de casos que al final acaban saliendo, y eso siempre es un problema, sobre todo para la víctima, ¿no? Si hay algún sistema o cómo se va a implementar o cómo se puede ver para proteger lo más posible la intimidad de la víctima, que ya bastante tiene. Pues Carlos. Yo dos cosas. Una, a felicitar a las comunistas del partido por dos cuestiones. Una por su labor en el movimiento feminista y a la hora de gestionar las diferencias que ha habido en todo el movimiento feminista, que yo creo que las comunistas, aunque el debate haya sido interno también, creo que siempre han estado en la unión del movimiento feminista. Así pasa en Segovia. En Segovia solo hay una manifestación feminista y no me cabe ninguna duda de que el trabajo de Estela ha sido fundamental para ello. Y creo que así ha sido en todo el movimiento feminista del Estado español, que las camaradas del partido han sido cruciales en intentar mitigar las diferencias.
Y insisto, aunque dentro del partido haya habido debate, esto es cuestión. Y luego también me parece, que creo que lo decimos poco, reivindicar que en el Congreso, que fue un Congreso muy convulso, el área de feminismo fue la única área que fue capaz de hacer una síntesis en el documento y llevar una síntesis prácticamente al 99%, 99,9%, que me parece que es algo que es lo que hubiera estado bien que hubiéramos podido el resto de camaradas. Eso por un lado. Y luego, me ha gustado mucho cuando hablas de toda la violencia, la militaria, etcétera, etcétera, como el partido está en contra de la prostitución, la pornografía, el violencia de alquiler. Y luego hay un momento que hablas de lo de las instituciones del Estado, y quería hacer una reflexión, porque aquí la violencia en las instituciones del Estado, porque en Castilla y León, claro, uno, como no le toca, no reflexiona sobre esto hasta que yo no reflexioné sobre esto hasta que no me presenté a unas elecciones, y me di cuenta que en la provincia de Segovia, y entiendo que en todas las provincias de Castilla y León, todas las mujeres que tienen que ir a una consulta, esto lo digo en todos, pero es que me parece absolutamente brutal, todas las mujeres que tienen que ir a una consulta médica de ginecología de la provincia de Segovia tienen que ir a Segovia. A mí esto me parece una absoluta violencia contra las mujeres, que en una provincia que tiene 150.000 personas, de las cuales pues entiendo yo que 75.000, si no más, serán mujeres, todas y cada una de ellas tienen que pasar por la ciudad de Segovia para esto. Esto me parece una violencia absoluta, y que creo que se dice, pues ya no solo es el aborto, que se tiene que mover de unidad, es que para una cosa tan básica como una consulta ginecológica tiene que ir todo el mundo a la ciudad de Segovia. Entonces, simplemente recalcar estos dos puntos. Va. Y bueno, yo quería dos o tres cosillas rápidas. Una es, has hablado de la huelga feminista que se hizo en 2018 y que luego en 2019 no se hizo porque cayó en fin de semana, pero en 2018 dio muy buenos resultados. Y quería saber si ha pensado en retomar, puesto que la verdad es que a mi juicio fue un punto de inflexión, lo que era de simplemente manifestaciones, a dar el siguiente paso. Y yo creo que funcionó, por lo menos en Valladolid. La verdad es que funcionó bastante bien. Luego otra cosa que quería saber, pues, si ya está empezando a afectar realmente las medidas que en Castilla y León, tanto Vox como Partido Popular, están intentando poner en marcha, puesto que principalmente algunas igual son de cada escaparate que no se llegan a concretar en nada. Digo igual, por ejemplo, que revocar el derecho al aborto, pero que no se ha concretado todavía en algo real, pero sí que igual que hay otras medidas que sí que ya se han concretado. Y luego el último punto era un poco una reflexión, que el Partido Comunista somos un partido feminista, pero no vale con decir que somos un partido feminista. Lo podemos decir, pero luego hay que tratarlo, hay que conseguirlo. Y yo creo que estas jornadas están muy bien, porque me he apuntado aquí una lista de tareas que el partido en Castilla y León no estamos haciendo. Y digo desde el primero no hemos enviado el protocolo, por ejemplo, de que hemos hablado hoy. Esto no lo hemos enviado en el último año, por lo menos desde que estoy yo en la dirección. Y que creo que tenemos mucho trabajo por hacer, que por decir que somos feministas no quiere decir que realmente el partido sea feminista como tal. Y también una reflexión de que muchas veces parece que cuando hablamos de feminismo en el partido, en las jornadas de formación, en los encuentros, parece que es una cosa de mujeres. Bueno, estoy recordando, es que no me acuerdo, una que se hizo en una especie de albergue en Madrid, no me acuerdo exactamente dónde fue, que llegó a la parte de feminismo y diría que el 90% eran mujeres, que generalmente ya se saben la teoría feminista. Muchas veces los hombres los que no participamos porque como que esto es de mujeres. Justamente hemos hablado del primer punto, que es, vamos, en la ponencia de por la mañana, que debería ser al revés, que los hombres deberíamos estar un poco también trabajando por el feminismo. Entonces, bueno, que de lo que teníamos como feministas como partido hay que dar muchos pasos para que realmente el partido sea feminista y no mirar siempre el de tenemos pocas mujeres afiliadas o tenemos muchas mujeres, porque si no tenemos mujeres será por X cosas y como que no vamos a la causa raíz, sino que hay que afiliar a más mujeres hasta una campaña de afiliación. Ya bueno, pero así está claro que no lo conseguimos porque lo estamos haciendo de forma reiterada y no está funcionando. Entonces, bueno, simplemente esas reflexiones. Vale, empiezo por Pilar. Dentro del protocolo
se habla de crear un equipo de expertas y expertos solicitando a la militancia comunicación de perfiles. Eso se hizo, entonces cada uno mandó su perfil, su currículum, y a partir de ahí se hizo un grupo de trabajo. Y luego están también los enlaces de cada territorio, y luego según la gravedad del asunto pues se trata en el territorio o incluso se convoca a todas. Ha habido en una ocasión que se convocó a todas las de todos los territorios para tratar un asunto. La protección de datos ya va en el propio procedimiento, va la protección de datos en la propia responsabilidad de la gente que aplica el protocolo. Es decir, se sabe perfectamente que el asunto afecta a la intimidad y que no se pueden difundir los datos. Cuando se convoca, por ejemplo, esta reunión en concreto que estoy hablando, pues se convocó a las personas que tenían la responsabilidad y no se difundieron los datos personales. Se contó lo que se pudo contar. No es necesario saber cómo se llama la persona, dónde vive, DNI y tal, para saber el caso y poder analizarlo y tratarlo. Después, bueno, en relación con las reflexiones, pues no hago respuesta porque son reflexiones, ¿no? Se agradece la felicitación a todas las compañeras, porque es verdad que a veces es difícil estar en los espacios donde hay muchos enfrentamientos, muchas discusiones. Por responsabilidad se está más por responsabilidad que por voluntad personal, digamos, porque a veces el aguante que tenemos es demasiado, ¿no? Pero al final hay que tener presente que lo que hacemos lo hacemos por un fin y porque nos parece importante. Por ejemplo, el tema de las personas trans lo hemos discutido en los últimos años montones de veces, pero es que si no lo defendemos, si no lo discutimos, al final lo que queda son los ataques contra estas personas y se les están vulnerando los derechos humanos. Entonces no se puede no responder. Las instituciones, la violencia institucional y tal, la falta de medios, claro, es que ya respondo a los dos. No es que afecten excesivamente las medidas del nuevo gobierno, es que partimos de la nada o de tener poco. Entonces, que quitan el derecho al aborto y hacen discursos ideológicos en contra del aborto, ya, pero es que en nuestras provincias en casi ninguna se podía ejercer porque todo el servicio médico era objetor de conciencia. Entonces, o era objetor de conciencia o no hay centros de salud bastantes o solo hay un hospital y no tienen servicio. Luego sí puedo complementar Sí. lo de la institución, de la Junta, Sí. cuento alguna cosa. Y sí, claro, somos un partido feminista y tenemos que ser feministas todas y tenemos que formarnos en el feminismo, y sí que es curioso cómo, pero no solo esto, o sea, en jornadas que hay en la universidad, por ejemplo, tema de feminismo, solo hay chicas, o hay casi todo chicas, pero es que además quien organiza las jornadas a veces lo hace mal porque ponen varias cosas a la vez, y claro, ponen varias cosas y es: una, el feminismo; dos, el estado de las autonomías; otra, la financiación de no sé qué. Y al final hay gente que solo va a lo mismo, solo va a una cosa. Yo creo que para dar relevancia al asunto hay que ponerlo como aquí, o sea, cada cosa independiente, que todo el mundo vaya a todo, o si hay para elegir, hacerlo de otra manera, pero no que tengas que elegir entre ir a lo de feminismo y ir al otro. También a nosotras nos pasa que estamos en el área feminista y solo vamos a lo de feminismo y no nos enteramos del resto de cosas. Muchas veces pasa que hay un encuentro estatal de no sé qué, claro, como nos interesa este tema, trabajamos este tema, vamos a eso, pero luego no nos hemos enterado del tema del ecologismo, del tema del estado social o lo que fuese. Vale, ¿alguna cosa más? Pilar quería... No, solo como ¿qué está afectando que esté Vox en el gobierno? Bueno, pues de algunas formas, o sea, aparte de los exabruptos de Vox, que ya los voy a dejar, pero el PP, ¿cómo está comprando el discurso de una forma muy sibilina?
fuera de lo que sale en la prensa, de lo que está haciendo de verdad la Junta. Y voy a poner 2 ejemplos tontos. No tontos, pero que indican por dónde va a ir y que va a ir a más. Y es que ya en algunos documentos está empezando a meter lo de la violencia intrafamiliar. En documentos además que son sobre violencia de género, no en cosas por ahí, sino que donde documentos que se refieren a violencia de género empieza a meter la violencia intrafamiliar, así, ¿no? De rondón, a ver si cuela. Eso por un lado, que yo he ido notando. Y luego el otro día, esta semana, ha habido una jornada organizada por la Junta para empleados y empleadas públicas sobre el tema de igualdad, y estaba en una de las mesas redondas una persona de la Secretaría de la Mujer, ¿no? De la Consejería de Familia. Y entonces empieza a hablar lo primero, que hasta ahora en esta comunidad, en estos temas, se vivía mucho de la cultura de la subvención, y que eso va a cambiar, porque ahora están buscando otro tipo de paradigma y otra forma de hacer las cosas que no vengan de la cultura de la subvención. Entonces ahora vamos a traducir eso. ¿Qué significa? Se acabó el dinero para todas esas cosas que se estaba subvencionando, por ejemplo, asociaciones de mujeres que tienen casas de acogida, cualquier cosa, y vamos a hacerlo de otra manera. Entonces eso, que a día de hoy todavía no ha afectado, pero evidentemente con ese planteamiento ya, y además te lo dicen públicamente, significa que todo eso va a dejarse de subvencionar y evidentemente no se va a hacer. Entonces, la protección, muchas de las cosas que protegen a las mujeres víctimas de violencia de género, no se van a hacer. Entonces, sí, no es una cosa que se haya visto todo lo que van a hacer, pero están en esa línea. Por que lo veáis por dónde va a ir el tema y que vayáis. Pues, rápidamente Ricardo y Samantha, empieza Samantha y termina Ricardo, pero cortitas y al pie. Quería saber si podías profundizar un poco en el papel del MDM en la comunicación. Porque claro, yo como mujer feminista estoy en un grupo de feminismo que es el área de feminismo de aquí, del núcleo de Valladolid, pero no estoy en el MDM. Yo no sé si claro, bueno, me he explicado, ¿no? Si puedes hablar un poco más vale, que también Ricardo y que responda. Que sí, que te da tiempo, Ricardo. Bueno, simplemente que hasta hace muy poco en algunos sitios las actividades que se hacían feministas eran no inclusivas, a ver si no me explico, y que solo eran para mujeres. Yo muchas veces me decía, ¿esto cómo puede ser, no? Si yo quiero estar ahí. Ahora, por lo menos no en el partido, estoy hablando de otras organizaciones, otras asociaciones. En el partido se sobreentiende que es inclusivo, o sea, para los hombres también que quieran formarse, participar y bla, bla, bla. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí. Vale. Es que hay cosas que a uno le sorprenden. Digo, ¿cómo puede ser esto? Sí, porque es una actividad solo para mujeres, porque es de formación, bla, bla, bla. Y bueno, pero que yo no voy a ir a decir nada, voy a ver solamente y a aprender. Vale, respondo. Antes no te he respondido lo de la huelga, es verdad que funciona muy bien. Lo que ocurre es que es difícil coordinarse a nivel estatal, las huelgas las tienen que convocar los sindicatos. Entonces, en el 2018 sí que había coordinación estatal, aunque algunas no participábamos en la coordinación estatal, algunos territorios. Pero... En Euskadi hay una huelga convocada ahora. Sí. Sí, es una huelga de mujeres. Pero... Sí, ya sé. Pero que digo que el 8M tenía una estructura estatal, pero no había representación de todos los territorios. Entonces había cosas que se convocaban estatalmente, el resto de asambleas locales o provinciales feministas seguíamos lo que se aprobaba en el 8M, pero no formábamos parte. Esa organización sigue funcionando. Pero esto ven todos los encuentros. Nosotras las de Segovia no estábamos. Las de Segovia no estábamos, por ejemplo, y en Castilla y León no había una cosa que aglutinara a cada provincia. Y luego, entonces, las de Segovia no estábamos, pero asumíamos los documentos y asumíamos todo lo que se decidía en ese espacio conjunto. Ese espacio tiene ahora unas reuniones, unos grupos online y tal que siguen funcionando, pero claro, no es, digamos, representativo directamente ni hay una coordinación que relacione a todos los territorios, por eso, porque es que son asambleas abiertas. En cada sitio la asamblea es abierta y funciona por su propio impulso y las decisiones se toman en ese sitio concreto.
Entonces, no es fácil. Si se considerase convocar una huelga, por ejemplo, para el 8 de marzo próximo, en alguna asamblea se hablase, se comunica y se pone en contacto con compañeras de otras organizaciones a nivel estatal y al final saliese, pues sí, se podría hacer, igual que se hizo una vez, se podría hacer otras, pero quiero decir, no es tan fácil. Y luego sí, tenía apuntado que hay una huelga convocada en Euskadi, pero tampoco he visto mucho, solo he visto algún cartel. No la comparten las compañeras. Pero ¿y de qué es No la sé, es huelga que no y sé, por qué No no sé, espera, se Pero responda. era huelga feminista día 30, no sé, es que no sé de qué era más, pero o Es sea, no he una visto huelga más. de cuidados. De cuidado, sí, la huelga también. Está convocada por el movimiento Abertzale, regulacionista, por Abertzale. cierto, Abertzale. regulacionista, por cierto, y con ningún carácter unitario. Es una huelga oportunista. Es decir, evidentemente no tiene el mismo cariz que la convocatoria que está haciendo Vox, pero es una huelga oportunista. Las compañeras de Izquierda Unida, las camaradas del partido y del MDM se han reunido en Euskadi, lo hemos tratado en una permanente su propuesta y no apoyar, no participar en esa convocatoria, no convocamos. Sí, pero... Bueno, deja que responda a las dos preguntas que Sí, tenían y luego bueno, eso dejamos cada... Otra cosa que tenía apuntada de antes de en qué ha afectado la llegada de Vox al gobierno de Castilla y León, que no me acuerdo de decirlo, no solo a Castilla y León, sino a las instituciones en general, ha afectado en una cosa que es muy visible, que es, antes había consenso en cuanto a declaraciones institucionales del 8 de marzo, el 25 de noviembre, recientemente se ha roto ese consenso, no hay declaraciones institucionales, se debaten cosas surrealistas en los plenos, se votan en contra, o sea, esta gente vota en contra de la declaración del 8 de marzo, de la declaración del Día de la Infancia, de la declaración del Día de la Discapacidad, eso lo votan en contra. Han roto el consenso de lo que eran declaraciones institucionales, que todo el mundo estaba de acuerdo en estar en contra de la violencia machista, de la discriminación y demás. Bueno, siguiente cosa, el MDM tiene una estructura estatal. El MDM se creó cuando la dictadura, las mujeres de los presos que se organizaron, ahí se formó el MDM, luego dejó más o menos de tener actividad y se relanzó otra vez en el año 2008, una cosa así, y en cada región tenemos un grupo de mujeres del MDM, luego en cada sitio funciona de una manera o de otra, según las circunstancias, hay más actividad, hay menos actividad. En Castilla y León tenemos, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos en contacto, alguna vez hemos hecho algunas jornadas, pero ya hace bastante tiempo de eso. Pero como militante es mujer, Sí. Militante es una cosa en la que debería participar. Claro, porque yo no he visto publicaciones de MDM o deberíamos estar comentando que la gente se apunte o cómo lo hacemos. Sí, últimamente, la cosa es que últimamente tenemos poca actividad como tal, porque estamos en los ámbitos unitarios, digamos que no damos abasto de tener actividad como partido, como Izquierda Unida, como MDM, como Asamblea 8M de Valladolid, ¿sabes? Pero sí que está. ¿Se puede tener actividad o impulsar la actividad? Pues sí. Y Por responder a las compañeras, el MDM en Valladolid, tenemos camaradas que están en el MDM de Valladolid, y es verdad que paró un poco la actividad, porque bueno, en ese momento se ha decidido que el partido un poco iba a fortalecer la parte del área de feminismo dentro del partido para sumar militancia y hacer una serie de actividades, pero tenemos camaradas del partido de Valladolid que están afiliadas al MDM, varias, me refiero, que están han estado en la dirección provincial del partido. Y la última cosa, lo de actividades solo para mujeres. No es que haya actividades solo para mujeres, es que hay espacios de mujeres. Igual que, por ejemplo, hay la asamblea de los jubilados, yo no voy a ir a la asamblea de los jubilados, iré a la manifestación o a la cosa que organicen pública, pero no voy a ir allí a decir nada porque yo no soy parte de ese grupo de personas. Pues las cosas de solo mujeres son eso, y luego hay formaciones que son, en general las formaciones son para todo el mundo. Ha habido una formación que era diferenciada, pero porque se consideraba necesario hacerlo diferenciado, que fueron unas jornadas que hubo de Izquierda Unida que
había primero una presentación sobre feminismo, una ponencia sobre feminismo o varias, ya no me acuerdo, y luego había otra cosa que era separada, las mujeres por un lado y los hombres por otro. Las mujeres para hablar de la presencia en los movimientos feministas, en el movimiento feminista, y los hombres para hablar de nuevas masculinidades, que es una cosa que ha explicado antes Elena, que es una tarea de los hombres, porque nosotras llevamos, bueno, siempre militando en espacios feministas, recientemente con mucha difusión y mucha repercusión, con mucha actividad en estos últimos años, entonces digamos que estamos avanzando y aprendiendo un montón y a veces parece como que se deja de lado a los compañeros o como que no están al tanto de todas las cosas en las que avanzamos. Pero también eso es tarea de los propios compañeros de buscar un espacio o desarrollar algún tipo de espacio de aprendizaje y de ver cómo incidir en la sociedad para hacer que no haya machismo. Lo que ha dicho Elena, que decía algún compañero, anda, ¿y cuáles son los espacios de socialización? Pues todos, porque es que vivimos en la sociedad. Entonces, ¿cuál es la tarea de cualquier compañero? Pues rechazar todos los comportamientos machistas, los comentarios machistas que están en todos los lados y decir, no puedes estar diciendo esto ni en un grupo de WhatsApp, ni en el trabajo, ni en ningún sitio. Porque es que comportamientos machistas y comentarios machistas los hay en todos los lugares. Pues ahí es un lugar de intervención y nada más. Muchísimas gracias.